Bueno. Entonces dijimos que, estamos todos, ¿no? O bueno, o la mayoría por lo menos. Dijimos que, continuamos, trasladábamos este sistema de fuerza que estaba aplicado en el punto A, lo trasladábamos al punto M por la recta de acción de su resultante, y al sistema de fuerza que estaba aplicado en el punto B lo trasladábamos por la recta de acción del resultante de R2 al punto de intersección de ambas rectas de acción de los resultantes. Bien, entonces, ¿qué tengo aquí? Primero, acá tengo que en este punto M tengo aplicada la fuerza P2 y P1. Por lo tanto, puedo obtener el valor de su resultante, donde la resultante de P total que está aplicado en este punto M va a ser igual a P1 más P2. ¿Sí? Y su recta de acción, la recta de acción de la resultante, proyecto o prolongo su recta de acción de la resultante, y esa recta de acción de la resultante me va a cortar a esta recta AB en dos partes. ¿Sí? Al prolongar la recta de acción del resultante y que me corte a esta recta B en dos partes, obtengo, ¿sí?, dos triángulos. El triángulo MLA, y adentro de este tengo el triángulo MM2'S, y por el otro lado tengo el triángulo MLB, y dentro de este tengo el triángulo MM'T. ¿Lo ven a eso, cierto? Sí, profe. Bien, entonces sabemos que por semejanza de triángulo, ¿sí?, yo puedo decir de que el lado AL es al lado M2'S, como del lado ML es al lado M2'. ¿Sí? Y eso es lo que yo escribí acá. ¿Sí? Por otro lado, hacemos la misma semejanza de triángulo, donde yo tengo que el lado BL es al lado T M', como el lado ML es al lado M', que es lo que yo escribí acá. ¿Sí? Ahora, si yo divido miembro, ¿sí?, entre esta expresión, entre la 1 y la 2, obtengo esta expresión que tengo acá. ¿Sí? ¿Saben cómo dividir miembro, no? Hago el producto de los extremos, ¿sí? El producto, ¿qué puse ahí? El producto de los extremos, ¿sí?, sobre el producto de los medios. ¿Sí? Y obtengo esto que tengo acá. Al obtener esto que tengo acá, yo puedo ver de que M'T es igual a M2'S. ¿Por qué? Porque M'T es menos Q, y M2'S es Q. ¿Sí? Entonces, esas dos son iguales. Digo que esta MM' es igual a P2 y MM2' es igual a P1. Por lo tanto, reemplazo y simplifico y obtengo esta expresión. ¿Sí? ¿Qué me dice esta expresión? Es lo que yo vi aquí cuando tracé e hice la proyección de la recta de acción de la resultante, que me dividía el segmento, o sea, la recta de acción de la resultante me divide el segmento AB en dos partes, ¿sí?, la parte AL y la parte BL, ¿sí?, que son inversamente proporcional a la intensidad de las fuerzas. O sea, AL es inversamente proporcional a P1, y BL es inversamente proporcional a P2, quedándome esta expresión. ¿Ok? AL proporcional a P2 y BL proporcional a P1. Y AL inversamente proporcional a P1 y BL inversamente proporcional a P2. ¿Ok? Esa expresión que me da acá es la que yo observo aquí esta figura, en ese sistema de fuerzas. Profe, ¿Sí? M'T no sería menos Q, no quedaría menos. M'T es menos Q. Sí. ¿Y qué pasa?
Pero se me anula, porque como una es igual a la otra, se... ¿A dónde estamos? M' Q, acá. Pero esta se me va con esta. Esta se va con esta. ¿Sí? O sea, son de intensidades. Son de igual intensidad, entonces se anulan. ¿Sí? Son opuestas, son un sistema, o sea, es un sistema de fuerza nulo. No te queda negativa la expresión. O sea, Ahí está, sí, ahí entendí, gracias. no te puede quedar negativo. O sea, hay un análisis de un gráfico, ¿me entendés? Profe, una consulta. ¿Qué? La unidad 3 de fuerzas no concurrentes en el plano, ¿la vamos a ver después o cómo es? Sí, claro que vamos a ver fuerza no concurrente. Sí, terminamos de ver esto y seguimos con fuerza no concurrente. Sí, claro. Ah, bien, perfecto, gracias. Bien. Bueno, otra forma, esta es una forma. Otra forma de poder llegar a esta expresión, ¿sí? Es si nosotros tomáramos momento con respecto al punto L, ¿sí? Si yo tomo momento con respecto a L, yo puedo decir que el momento, según Varignon, digo que el momento de la fuerza o de esta resultante, el momento de esta resultante con respecto a L, es igual al momento o sea, el momento del resultante, vamos de vuelta, el momento de la resultante respecto al punto L es igual a la sumatoria de los momentos de cada una de las fuerzas, ¿sí?, que están actuando en el punto A y en el punto B. Entonces, yo digo que el momento de la resultante es igual al momento de la resultante R1 más el momento de la resultante R2. Como el momento del resultante R1 está formado por P1 y por Q, y el momento del resultante R2 está formado por P2 y por menos Q, ¿sí? Como estas dos, simplifico estas dos porque son opuestas, ¿sí? Y me queda que el momento de la resultante es igual al momento del resultante P1 menos el momento del resultante P2. Por lo tanto, como el momento de la resultante es igual a cero, porque estoy tomando, el momento del resultante es igual a cero, porque estoy tomando momento en un punto de la recta de acción de la resultante, ¿sí?, me queda que esta expresión es igual a cero. Y de aquí paso para aquel lado, y me queda que AL sobre BL es igual a P2 sobre P1, que vemos que esta expresión es exactamente igual a esta expresión que se obtuvo acá. ¿Sí? Bueno. Como pueden ver, hemos encontrado de esta forma, hemos encontrado, ¿sí?, la intensidad, la dirección, el sentido y la recta de acción de la fuerza resultante de este sistema de dos fuerzas paralelas. La dirección y el sentido lo vamos a saber, porque si son fuerzas paralelas, la dirección es la del sistema. Y como son fuerzas de igual sentido, el sentido va a ser el mismo sentido que el del sistema. Ahora, lo que podemos ver también acá es que siempre la resultante de un sistema de dos fuerzas paralelas de igual sentido, ¿sí?, su recta de acción se encuentra dentro de la recta de acción de sus componentes, ¿sí? Y que la resultante siempre se encuentra más cerca del lado de la componente mayor, ¿sí? Y a eso lo vamos a ver también en esto que vamos a ver ahora. Bueno, ahora no, después. Después lo vemos eso. Pero bueno, ¿quedó claro eso? ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Sí, profe. Bien. Veamos ahora el caso que tenemos, en vez de tener dos fuerzas paralelas, como teníamos recién ahí, ¿sí?, de igual sentido, tenemos n fuerzas paralelas de igual sentido, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer, lo que queremos saber nosotros es cuánto vale su resultante, ¿sí?, cuál va a ser su dirección, su sentido y por dónde va a pasar su resultante, ¿sí? O sea, necesitamos saber la intensidad, dirección, sentido y recta de acción de esta resultante. Bueno, la intensidad va a ser la sumatoria de todas las fuerzas, ¿sí? P1 más P2 más P3 más P4 más P5 me da la intensidad del resultante. La dirección y el sentido fue lo que le dije recién.
sabemos que la dirección son fuerzas paralelas, entonces la dirección va a ser la misma que la del sistema, y como son todas de igual sentido, la resultante va a tener el mismo sentido que el sistema de fuerzas. ¿Qué nos falta determinar? La recta de acción. ¿Por dónde pasa? Bueno, para ello vamos a tomar momento con respecto a un punto, que es el punto O, ¿sí? Y vamos a trazar una normal a la dirección del sistema de fuerza, ¿sí? Al trazar la normal a la dirección del sistema de fuerza, yo puedo saber la distancia que tengo desde el punto O a cada uno de los puntos, al punto A, B, C, D, E. Y a un punto G, en este caso, sí, un punto que sobre ese punto pasaría la resultante, ¿sí? O sea, que es el punto el cual tengo que determinar. Por lo tanto, si yo digo que el momento de la resultante, ¿sí?, con respecto al punto O, ¿sí?, es igual a la sumatoria de los momentos de cada una de las fuerzas respecto a ese punto, ¿sí?, como yo ya averigué cuánto vale la intensidad de la resultante, entonces yo sé que el momento de la resultante respecto al punto O es igual al valor de la resultante por la distancia desde el punto O hasta, bueno, hasta donde, donde vaya a pasar. ¿Sí? Y eso es igual al momento de cada una de las fuerzas con respecto a ese punto. A la fuerza P1 por la distancia OA, a la fuerza P2 por la distancia OB y así. De esa forma, ¿qué hago? Despejo cuánto vale OG. Entonces OG, que va a ser la distancia a la resultante respecto a ese punto, es igual a la sumatoria de todos los momentos de cada una de las fuerzas dividido el resultante. ¿Ok? Y ahí obtengo la distancia desde O hasta G. ¿Está claro? Clarísimo, profe. Bárbaro. Bueno. Ah, una pregunta. ¿El punto puede estar sobre alguna de las fuerzas? Es lo mismo, ¿no? No varía en nada. No, al estar sobre una de las fuerzas, básicamente el momento de esa fuerza va a ser cero. Nada más. Perfecto, gracias. Bueno, vamos al caso, sigamos con el caso de fuerza de igual sentido, ¿sí? Tenemos la fuerza P1 y P2 de color negro, ¿sí?, que se encuentran, que tiene esta recta de acción y esta recta de acción que están separadas por esa distancia, ¿sí? Tenemos que conocer, queremos saber la dirección, intensidad, sentido y recta de acción de la resultante de ese sistema de fuerza P1 y P2. Bueno, como dijimos recién, la intensidad va a ser igual a P1 más P2. La dirección son fuerzas paralelas, por lo tanto, la dirección es igual que la del sistema, y como son fuerzas paralelas de igual sentido, el sentido va a ser igual que sus componentes. Queremos saber la recta de acción, ¿por dónde va a pasar? Bueno, para saber por dónde va a pasar, ¿qué hago? Coloco a continuación de P1, coloco P2, que la puse en rojo, y a continuación de P2, coloco P1, ¿sí? Como ven, acá tengo P1 más P2, sería la intensidad, dirección y sentido del resultante. Acá tengo P2 más P1, también sería la dirección, sentido e intensidad del resultante. Uno, el origen de una de las fuerzas con el extremo de otra, y el origen de esa misma con el extremo de la otra, ¿sí? Esas, al hacer ese cruce de rectas, ¿sí?, esas se van a cortar en un punto que es el punto S, ¿sí? Por ese punto es por donde va a pasar el resultante. ¿Ok? Por ese punto es donde va a pasar la recta de acción del resultante. ¿Sí? Entonces, si yo digo que este lado, bueno, y esa recta de acción me va a dividir, la recta de acción de este resultante me va a dividir a esta recta que separa a la fuerza P1, P2 en dos partes, en una parte A y una parte B. ¿Sí? Y como yo había dicho recién que la recta de acción del resultante me dividía el segmento que unía el punto donde se encontraba aplicada cada una de las fuerzas en dos segmentos que son inversamente proporcional a la fuerza. Entonces, A por P1, ¿sí?, si yo digo que A por P1 va a ser igual a
B por P2, ¿sí? O sea, si yo tomo momento y yo digo que, ¿sí? Lo puedo ver que la intensidad de P1 multiplicada por la distancia A va a ser igual a la intensidad de P2 multiplicada por la distancia B, ¿sí? Y de ahí obtengo esta expresión que fue la que obtuve hace un ratito cuando hice el análisis, ¿sí? Este de acá. Esta expresión. ¿Ok? Y como vemos, acá también como vemos, ¿sí? Vemos que la fuerza concurrente, la fuerza resultante, la recta de acción de la fuerza resultante se encuentra dentro de la recta de acción de las componentes P1 y P2 y se encuentra más cerca de la componente mayor, como fue como cuando hicimos este análisis, ¿sí? Vimos que resultaba efectivamente así. Profe, ¿es indistinto hacer ese análisis o el último? No te escuché. ¿Es indistinto hacer cualquiera de los dos análisis? Sí, sí, el que quiera. ¿Sí? El que quiera o el que yo le pida. Pero para una resolución gráfica, este es mucho más simple, por supuesto. Bueno, vamos. Ahora, hasta acá estuvimos viendo fuerzas de igual sentido. ¿Sí? Veamos ahora el caso que tenemos un sistema de fuerza paralela donde tenemos fuerzas de distinto sentido. ¿Sí? Consideramos entonces un sistema de fuerzas en donde tenemos la fuerza P1 hacia abajo, ¿sí? Y la fuerza P2 hacia arriba, donde P1 tiene mayor intensidad, ¿sí? Que P2. Y lo que queremos conocer de este sistema de fuerza P1-P2 es la intensidad, dirección y sentido y recta de acción de la resultante de este sistema de fuerzas. ¿Sí? Bueno. La intensidad del resultante es hacer la sumatoria de fuerzas. P1 menos P2. La resultante va a ser P2 o P2 menos P1. Bueno, acá está al revés. P1 menos P2. Está mal puesto ahí. ¿Sí? La dirección va a ser la del sistema. Son fuerzas paralelas, por tanto, la dirección es la del sistema. ¿Sí? Y el sentido va a ser la de la fuerza mayor. ¿Sí? Porque si yo a P1 le resto P2, me sigue quedando el sentido de P1. ¿Sí? Por tanto, el sentido es el de la fuerza mayor. Me falta ahora conocer su recta de acción. ¿Cómo determino su recta de acción? De igual modo como hicimos recién acá, ¿sí? Bueno, hacemos lo mismo. Colocamos a partir de P1, trazamos P2, o sea, traigo P2 y lo coloco aquí, y como tiene sentido contrario, me va a venir para acá arriba. ¿Sí? Acá voy a tener P2, que yo lo dibujé acá en rojo, ¿sí? Para que sea más visible, porque si lo hacía acá no se iba a ver. Entonces yo traslado P2 a partir del extremo de P1 y traslado P1 a partir del extremo de P2. Por lo tanto, me va a quedar así. ¿Se entiende eso, no? Sí, profe. Bueno, me queda esto. ¿Qué hago? El extremo de uno con el origen de otro, ¿sí? Y lo proyecto a la recta. El origen de uno con el extremo de otro, y la proyecto a la recta, y esas se cortan en un punto. La proyección de esas rectas se cortan en un punto, ¿sí? Por ese punto es donde va a pasar la resultante, es donde se va a encontrar la recta de acción de la resultante, ¿sí? Por lo tanto, la resultante pasa por aquí, por ese punto, ¿sí? Y como ven, la resultante para un sistema de fuerzas de distinto sentido, ¿sí? La recta de acción de esa resultante, ¿sí? Se encuentra fuera de la recta de acción de sus componentes, ¿sí?
y siempre va a estar del lado de la componente mayor. ¿Está claro? Sí, Bueno. profe. Y de igual modo, Sí, profe. si yo digo que la distancia de DR hasta P2 es A y desde R hasta P1 es B, ¿sí? Yo puedo decir que P1 por A, P1 por A es igual a P2 por B, ¿sí? La intensidad de P1 por la distancia A es igual a la intensidad de P2 por B, ¿sí? Si siguiéramos aplicando la misma expresión que veníamos considerando aquí bueno, y la que vimos al principio. Bueno. Quedó claro hasta ahí, ¿no? Sí, profe. Bueno, vamos al caso en el que tenemos n fuerzas, o sea, seguimos de vuelta con fuerza, continuamos con la fuerza de distintos sentidos, ¿sí? Pero en este caso tenemos n fuerza de distintos sentidos. Bueno, la resolución de este caso de n fuerza de distintos sentidos ya se complica un poco más, porque acá ya lo que tenemos que hacer es, primero, trazar un polígono de fuerzas para luego generar el polígono funicular, ¿sí? Para poder saber la recta de acción de ese resultante. ¿Por qué? Porque la intensidad la vamos a ver, sabemos que es P1 más P2 menos P3 más P4 menos P5, ¿sí? Obtengo la intensidad de la fuerza, de la resultante, la intensidad del resultante. Sabemos que la dirección, ¿sí? Son fuerzas paralelas, por tanto la dirección va a ser la misma que la del sistema, ¿sí? Y el sentido lo vamos a obtener si, bueno, acá te dice a través del polígono de fuerza, o sea, si yo hago el polígono de fuerza obtengo el sentido, pero también haciendo la sumatoria de fuerzas, si me queda positivo, tiene un sentido, si me queda negativo, tiene sentido contrario. ¿Sí? ¿Cuál es la incógnita mayor acá? Es determinar por dónde va a pasar el resultante. Bueno, para eso tengo que hacer el polígono de fuerza. Si bien a esto lo vamos a ver bastante más detalladamente y más fácil de ver cuando veamos ahora fuerza concurrente después, ¿sí? Pero bueno, igual se lo explico. Para trazar el polígono de fuerzas, yo tengo que la tomo a la fuerza, las considero como vectores, ¿sí? Entonces coloco el vector P1, ¿sí? Coloco el vector P1 y considero un punto cualquiera en una posición cualquiera, ¿sí? Que ese punto, que el punto O, va a ser el polo del polígono. Lo vamos a llamar como polo del polígono, ¿sí? Polo de este polígono de fuerza, ¿sí? Bueno, entonces, el origen de P1 con el polo del polígono. Y el extremo de acá, el extremo de P1, que también con el origen del polígono, con el polo del polígono, ¿sí? Y así, cada vez que vaya colocando una fuerza, voy uniendo, ¿sí? A partir de P1 puse P2, entonces el extremo de P2 con el polo, después puse P3, que es el que tengo acá, P3, y el extremo de P3 con el polo, obteniendo los distintos rayos polares, ¿sí? Después coloco, a continuación de P3, coloco P4 y el extremo de la fuerza P4 con el rayo 5, o sea, genero el rayo 5 uniendo el extremo con el polo del polígono, genero el rayo 5, y luego a continuación de P4 coloco P5 y el extremo de P5 con el polo del polígono y obtengo el rayo 6. ¿Eso lo entendieron? Profe, no entiendo por qué, por ejemplo, P3 no parte del mismo punto de donde parte P1, o sea, el origen del vector. No, porque vos tenés P1, a continuación va P2, a continuación de P2 va P3. Entonces pero lo que pasa es que tiene sentido contrario, por tanto, este es P1, este es P2. Uy, perdón, ¿qué hice? Bueno, no sé qué. Ah, está bien, ya entendí, ya entendí. P1, P2, acá viene P3, a continuación viene P4 y a continuación va P5.
¿sí? Estoy haciendo una suma de fuerzas. Lo que pasa es que son fuerzas de distinto sentido. ¿Me entendés? Sí, ahora sí. Bien. Entonces, si bien el rayo 1 comienza del origen de P1, el rayo 2 va del extremo de P1, pero después como a partir de P1 viene P2, ya trazo el rayo 3, que es el extremo de P2. Después trazo el rayo 4, que es el extremo de P3. Después trazo el rayo 5, que es el extremo de P4. Y después trazo el rayo 6, que es el extremo de P5. ¿Está claro? Bueno, de esa forma obtengo el polígono de fuerza. Ahora, conociendo las direcciones de estos rayos polares, ¿sí? Traslado, primero, ¿qué pasa? Veamos que este punto y este otro punto, ¿sí? Son puntos que pertenecen a la recta de acción de P1, ¿sí? Por lo tanto, si yo traslado el rayo polar, ¿sí? al sistema de fuerzas, ¿sí? Y lo traslado a ese rayo polar 1, de modo que me corte la recta de acción de P1, ¿sí? Voy a obtener este punto que tengo acá, ¿sí? A partir de ahí yo tengo que el P2, el rayo polar 2, el rayo polar 2 es un punto, parte de un punto que me pertenece a la recta de acción de P1 y de P2. Por lo tanto, trazo una paralela al rayo polar 2 y obtengo esta que tengo acá, que me corta la recta de acción de P1 y de P2. Después, el rayo polar 3, ¿sí? Me corta la recta de acción, o nace de una recta de acción, o pertenece a la recta de acción de P2 y de P3. Por lo tanto, trazo una paralela al rayo polar 3 que me corte la recta de acción de P2 y de P3. ¿Sí? Y así sucesivamente, con los rayos polar 4, 5 y 6. 5 y 6. ¿Sí? Cada una de estas paralelas, ¿sí? Que yo tracé de los rayos polares 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Se denominan lados del polígono y me forman el polígono funicular. ¿Ok? ¿Hasta ahí va bien? Sí, profe. Bueno. Ya se va a cortar en un rato, chicos. Nos conectamos de nuevo. ¿Sí? Nos conectamos 20 minutitos hasta las 8. ¿Te parece? Bueno, profe. Bueno. Entonces, ahora, yo sé que la resultante va desde el rayo polar 1, ¿sí? Hasta el rayo polar 6. ¿Sí? O sea, el origen de la resultante está en el rayo polar 1 y el extremo de la resultante está en el rayo polar 6. ¿Sí? Por lo tanto, si yo prolongo la recta de acción de este rayo polar, de este lado del polígono, porque ya estamos dentro del polígono funicular, prolongo este lado del polígono, lo prolongo. Y prolongo el lado del polígono 6, el 1 y el 6, donde se corten la proyección de esos lados. En ese punto, es por ahí, ese punto va a ser un punto de la recta de acción de la resultante. ¿Sí? Porque este rayo, ¿sí? Nace o el punto, este punto es un punto perteneciente a la recta de acción de la resultante, y este punto del rayo polar 6 también es un punto de la recta de acción de la resultante. Por lo tanto, las proyecciones de estos lados del polígono donde se cortan, por ahí pasa la recta de acción del resultante, porque ese punto que pertenece al lado 1 y al lado 6, ¿sí? Son puntos que pertenecen a la recta de acción de la resultante. ¿Ok? Entonces, por acá, por ese punto es por donde va a pasar la resultante de este sistema de fuerzas paralelas de distinto sentido.
¿Se entendió? Sí, profe. Profe. Bien. Bueno. Acá está un poco difícil de ver, cuando veamos fuerza concurrente, donde tenemos fuerzas que son de distintas direcciones y demás, cuando hagamos el polígono funicular va a ser mucho más fácil de ver. Pero después todo lo demás es básicamente lo mismo. ¿Estamos? Bueno. Veamos ahora el caso de descomposición de fuerza. ¿Sí? Hasta acá habíamos visto composición de fuerzas, habíamos visto cómo obtener la resultante, ¿sí? La resultante de los sistemas de fuerza, tanto paralelos, tanto de distinto sentido como de igual sentido, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es cómo obtener una de sus componentes, una o dos de sus componentes, ¿sí? Siempre partiendo de la fuerza P, que sería la fuerza resultante del sistema de fuerza, ¿sí? Entonces, vamos con el primer caso. Vamos con el caso en donde tenemos fuerzas paralelas de igual sentido. Y luego vamos a ver el caso en que tenemos fuerzas paralelas de distintos sentidos. Pero siempre, por supuesto, ahora ya viendo la descomposición del sistema de fuerza. Vamos a considerar un sistema, el primer caso en donde tenemos la fuerza P, ¿sí? Aplicada en el punto A, y conocemos una de sus componentes, que es la fuerza P1, ¿sí? Aplicada en el punto B, ¿sí? Que se encuentra a una distancia separada, esta P1 se encuentra a una distancia AB de P, ¿sí? Entonces, necesitamos conocer la dirección, el sentido y la intensidad y la recta de acción de P2, de la otra componente, ¿sí? La intensidad la sacamos muy fácilmente porque sabemos que P es igual a P1 más P2, por lo tanto P2 es igual a P menos P1, ¿sí? La dirección son fuerzas paralelas, entonces la dirección de esta va a ser paralela, y el sentido, como son fuerzas de igual sentido, entonces esta va a ser el mismo sentido que el del sistema. Me falta determinar un punto, el punto C, que es el punto por donde pasa la recta de acción de P2. Para eso lo que hacemos es tomar momentos respecto a B. Entonces yo digo que el momento de P por esta distancia B va a ser igual al momento de P2 por esta distancia BC, ¿sí? Y de allí despejo cuánto, que es lo que hice acá, y de allí despejo cuánto vale BC. BC va a ser igual a esta fuerza por esa distancia dividido la intensidad. La intensidad de P2 yo ya la calculé, yo ya sé cuánto sale, cuánto vale. ¿Sí? Por lo tanto, puedo determinar la distancia BC y conozco este punto C, que es el punto de la recta de acción de la componente P2. ¿Está claro? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Vamos al caso 2. Vamos al caso 2. Para el caso 2, conozco la fuerza P que está aplicada en ese punto A, ¿sí? Y conozco las rectas de acción de cada una de sus componentes, ¿sí? La recta de acción está clarito, pero se ve, ¿cierto? Esta línea acá celestita, ¿sí? Bueno, entonces sabemos que una componente va a pasar por ese punto B, ¿sí? Donde se encuentra la recta de acción de una de las componentes, y el otro componente va a pasar por este punto C, que es donde se encuentra la otra componente. Entonces, la dirección y sentido, como son fuerzas paralelas de igual sentido, van a ser la misma que la del sistema, ¿sí? La recta de acción la tenemos como dato, la conocemos, nos falta conocer la intensidad de P1 y la intensidad de P2. Entonces, para conocer la intensidad de P2, tomo un momento con respecto a B. Y digo que la intensidad de P por la distancia AB es igual a la intensidad de P2 por la distancia BC.
y de allí despejo, que es lo que puse acá, y de allí despejo cuál es la intensidad de P2. P2 va a ser igual a P por AC sobre la distancia BC. ¿Ok? Y de igual modo, si yo tomo un momento con respecto al punto C, puedo decir que la intensidad de P por AC es igual a la intensidad de P1 por CB, que es lo que puse acá. Y de allí despejo P1 y puedo obtener cuál es su intensidad. Bueno. ¿Estamos bien, cierto? ¿No hay dudas? No, profe. No hay duda, profe. Excelente. Vamos ahora al caso de una descomposición de un sistema de fuerza, pero en este caso son fuerzas de distinto sentido. Bueno, perdón. Volvamos a este que es de igual sentido. Como vemos, ¿sí? Siempre la resultante, ¿sí? Se encuentra dentro de la recta de acción de sus componentes y la resultante se encuentra más cerca del lado de la componente mayor. ¿Ok? Porque son fuerzas de igual sentido, paralelas de igual sentido. Vamos al caso ahora, como dijimos, tenemos fuerzas paralelas de distintos sentidos. Y vamos a tener el caso 1, vamos por el caso 1. Para el caso 1, ¿sí? Conocemos la fuerza P aplicada en el punto A y conocemos una de sus componentes, que en este caso va a ser el componente P1, aplicada en el punto B. ¿Sí? Bueno, entonces, sabemos que lo que tenemos en nuestra incógnita es P2, es la dirección, el sentido y la recta de acción de P2. Entonces, la intensidad, sabemos de que P, como son fuerzas de distinto sentido, P va a ser igual a P2 menos P1. ¿Sí? De allí despejo cuánto vale P2. ¿Ok? La dirección, como son fuerzas paralelas, la dirección es la del sistema. El sentido de esta fuerza P va a ser, el sentido de P2 va a ser el sentido de P. ¿Por qué? Porque esta P2, la intensidad de esta P2, como ya la determinamos acá, vimos que la intensidad de P2 es mayor a la intensidad de P1. Por lo tanto, esta va a ser la componente mayor. Y por lo que vimos hace un rato, ¿sí? Vimos que cuando teníamos fuerzas paralelas de distinto sentido, la resultante se encontraba fuera de la recta de acción de sus componentes y siempre del lado de la componente mayor. ¿Sí? Por lo tanto,